Buen día, ¿cómo estás, Javier? Sí, exactamente, todo está atado a la sesión que vos decías, sesión extraordinaria a la que tienen que dar quórum, y también una de las versiones que circula es que aquellos diputados, digamos, que han dejado sus bancas para asumir en el Ejecutivo, dejen sus puestos en el Ejecutivo y vuelvan a sus bancas. En fin, son todas versiones y especulaciones de estas medidas económicas que necesitan de esta sesión para ser aprobadas. Para ese tema estamos con Agustín Echevarne, economista, justamente para hablar de estas medidas. ¿Crees que apuntan a la recaudación o a la redistribución estas medidas, o a las dos? Bueno, yo creo que apuntan a las dos. El problema que yo le veo es que no vemos ninguna medida nueva. Son todas cosas que ya hemos visto en Argentina. Algunas son comprensibles porque estamos en una situación de crisis y es un alivio que quieren dar a la sociedad, a las personas más vulnerables. Eso creo que cualquier persona puede estar de acuerdo. El problema es que no veo nada, ni una sola medida que te muestre que la Argentina cambió. Nada que te dé esperanza de que va a haber un cambio profundo, estructural de la Argentina y que te permita tener un crecimiento de largo plazo. Lo que estamos viendo son medidas de aumentos impositivos que hemos visto permanentemente para hacer un alivio a la pobreza, por decirlo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ellos creen que con aumento de impuestos y trasladar eso a personas de bajos recursos, eso va a hacer crecer la economía. Y eso puede ocurrir, pero durante muy corto plazo. Puede ser algo así como el vuelo de una gallina gorda, ¿no? Que vuela un poquito y se te cae. Y lamentablemente no veo reformas profundas. Yo creo que es al revés. Creo que son los altos impuestos lo que provocan la pobreza. Entonces me parece que ahí es donde encuentro como un gobierno que recién empieza, pero todavía nos tiene que dar algo más interesante porque yo creo que esto no alcanza. Te escucha Agustín, Javier. Hola Agustín, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Javier? Bien, muy bien, gracias por atendernos. A ver, volvemos a la disputa. Pues recién lo decía José Cano, ¿no? No sé si lo estabas escuchando respecto bueno, arrancamos ya, dijo de alguna subir manera. un poquito el retorno? ¿Cómo? No, listo. Si le pueden subir un poco el retorno, porque bien, escucha bajito. A ver si puedo subir un poquito el retorno. Bueno, decía Agustín a propósito de José Cano, lo que decía que ya en el artículo primero de esta ley enviada por el Poder Ejecutivo, ya, digamos, en esto de delegar función, el tema energético, entre otras cuestiones, ya ponían reparos, ¿no es cierto? A ver, vamos a ponernos del lado del Poder Ejecutivo lo que está diciendo. A ver, necesitamos sacarlo rápidamente. ¿Vos crees que empiezan otra vez los tironeos, oposición, oficialismo y demás? ¿O es una cuestión necesaria que está bien que ponga un poquitito de freno la oposición en este tratamiento? Bueno, lo natural es que poner frenos, porque de alguna manera nuevamente estamos hablando de como si fueran superpoderes, ¿verdad? Y claro que es algo que es habitual en Argentina, lamentablemente. O sea, nosotros vivimos en emergencia desde el año 30. Desde 1930 empezaron a traer leyes de emergencia, siempre estamos con una continua emergencia. La pregunta que yo siempre me hago es, ¿por qué? ¿Por qué vamos a mantener siempre los mismos errores? Y ese es el drama que tiene la Argentina, porque cuando uno mira lo que ha pasado, desde el año 1950 para acá, Argentina es el país que estuvo más tiempo en recesión junto con el Congo. Digamos, Argentina tuvo 100 años extraordinarios, con un crecimiento fue el más rápido del mundo, hasta 1913. Y de 1913 hasta el 2019 es el país que más lento crece en el mundo, siempre de manera extraordinaria, a veces para bien y luego para mal. Pero creo que ya llegó el momento de que reflexionemos los argentinos y digamos, algo estamos haciendo evidentemente mal, porque repetimos las mismas cosas y obviamente no funcionan. Y ese es el problema. Ahora, ¿vos crees que, a ver, cuál es la urgencia, la mayor urgencia hoy, obviamente, el tema dentro de lo económico, el tema de solucionar el tema de los que menos tienen, esta línea de pobreza tan alta que tenemos hoy en la Argentina, pero cómo encararlo a partir de qué? ¿Cuál sería el primero, segundo, tercer escalón para vos? ¿Lo que habría que hacer o lo que va a hacer el gobierno? No, yo haría una cosa completamente diferente. No, lo que habría que hacer. O sea, yo creo que lo primero que hay que hacer para mí es eliminar la inflación. Ahora, para eliminar la inflación hay distintas maneras. Ellos creen que la inflación es un fenómeno multicausal. Yo creo que no. Y creo que no porque lo hemos demostrado en Argentina. Argentina tenía 3000% de inflación, cambió la regla monetaria y la inflación bajó a cero. Por lo tanto, para mí la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario. Ahora, si vos haces eso, ¿qué es lo que yo propondría? Obviamente cambiar la regla monetaria una vez más y pasar a inflación cero.
Es decir, nosotros tenemos que bajar fuertemente la inflación a cero. Cuando bajás a cero la inflación en un año, pero el efecto de la reforma monetaria es inmediato, se genera un shock de confianza extraordinario. Entonces ahí te bajan fuertemente la inflación, las tasas de interés se desploman y eso te genera una expansión del crédito en la economía. Con esa expansión del crédito en la economía podés hacer el resto de las reformas estructurales. Y ahí hay que pensar, el problema es que hay que cambiar la pregunta. Siempre se dice, ¿cómo hacemos para resolver el problema de la pobreza? Y lo que no se dan cuenta es que la pobreza es incausada, no tiene causas. La pobreza es lo normal. Si mirás 1 millón de años de la historia de la humanidad, te vas a encontrar que la pobreza existió siempre. Entonces la pregunta clave es cuál es la causa de la riqueza. ¿Cómo se produce riqueza? Si hacemos esa pregunta, entonces nos vamos a dar cuenta que tenemos que mirar el sector productivo, tenemos que mirar las pymes, tenemos que mirar que van a ingresar 1 millón de chicos al mercado laboral los próximos 4 años, cuáles son las empresas que ellos van a hacer y por qué no pueden hacerlas. Cuando te des cuenta por qué no pueden hacer esas nuevas empresas, ahí encontrás las soluciones. ¿Y por qué? Básicamente porque teníamos 163 impuestos, ahora hay nuevos impuestos que se están creando, vamos a tener 166 impuestos que están matando la posibilidad de crear nuevas empresas. Y luego porque tenemos 69.000 regulaciones que te vuelven loco. Vos querés abrir una empresa en La Matanza y necesitas un contador, un escribano y hasta un arquitecto porque necesitas presentar un plano de habilitación cuando todavía no ganaste un peso. Con lo cual, ¿cómo vas a hacer para pagar a 3 o 4 profesionales? Digamos, es imposible. Entonces empezás en negro. Pero la economía en negro tiene muy baja productividad. Entonces, la regla de juego para salir de la pobreza es aumentar la productividad. Ahora, ¿vos escuchaste hablar de esto? No, nadie está hablando de todo esto. Entonces es muy difícil creer que Argentina cambió. Para realmente hacer un cambio en Argentina, tenemos que ver cuáles son las medidas que generan aumento de productividad. Sin eso no vamos a salir adelante. Podés tener de nuevo una recuperación leve de la economía, pero lamentablemente la economía argentina está en depresión desde el 2011. No simplemente en recesión. La depresión es cuando las recuperaciones después de una recesión no superan el pico anterior. Y por lo tanto venimos para abajo del 2011 para acá. Eso es lo que yo creo que es el gran drama que tiene la Argentina. El gobierno pidió 180 días, son 6 meses, ¿no es cierto?, de una especie de paz social, ¿no es cierto? No hablemos de paz social porque pareciera que después de 6 meses vamos a entrar en guerra social y no es la idea, pero digamos, bueno, es la definición y uno la entiende. Pero está tomando medidas ya sin mucha demora, es decir, a los 2 días de asumir ya había una medida puesta, a los 3, 4 días también lo mismo, digamos. ¿Vos creés que esto va a seguir en los próximos cuántos días conociéndose nuevas medidas por parte del gobierno? Bueno, hay algo que es interesante este gobierno. Tiene claro que los primeros 90 días son clave en cualquier gobierno. Sí. Lamentablemente, por ejemplo, en el gobierno anterior no se utilizaron bien esos 90 días. O sea, empezaron bien con el tema de salieron del cepo, recuerdan, y volvieron a los holdouts, pero pareciera que todo lo que les importaba era conseguir deuda del exterior para hacer obra pública. Y nosotros decíamos, ojo, porque tienen la misma filosofía que el gobierno actual, en el sentido de creer que la economía se crece por la demanda, en lugar de por producir. En lugar de crecer una economía por ahorro e inversión, que es lo que nosotros pensamos, en realidad ellos creen que se aumenta a través de la demanda. Aumentás la demanda agregada y ellos creen que eso hace crecer la economía. Eso ha fracasado 20 veces en Argentina, porque sobre todo Argentina tiene una enorme inflación. Con lo cual, cuando vos aumentás la demanda, no necesariamente va a crecer la economía, sino que se va a precios. Ahora el gobierno actual dice, bueno, eso lo voy a controlar porque voy a poner precios congelados, voy a poner tarifas congeladas, no voy a subir las jubilaciones, voy a suspender las cláusulas jubilatorias de crecimiento de las jubilaciones. Entonces lo voy a contar durante 180 días. Y por supuesto todos preguntamos, bueno, ¿qué pasa el día 181? Y ya lo hemos visto muchas veces, nosotros tuvimos 4 pactos sociales en el mismo sentido. Fracasaron los 4. Entonces la pregunta es ¿por qué estos van a funcionar? Y ellos van a decir, no, nosotros somos mejores. Bueno, eso es lo que Hayek llamaba la fatal arrogancia. No funciona. O sea, cuando vos haces las mismas medidas que no funcionan, por más que pongas personas nuevas que creen que saben más que los anteriores, es muy difícil que eso funcione esta vez. Eso es lo que a nosotros nos aflige, porque digamos, yo creo que tienen buenas intenciones, que están tratando de hacer las cosas bien,
pero lamentablemente la historia te demuestra que esto no va a andar. Y entonces vamos a tener que hacer nuevas cosas. Si utilizan estos 180 días de tregua, digamos, o paz social, como acabas de decir, si lo utilizan para hacer reformas estructurales, entonces eso sería distinto. Con lo cual yo espero que sí, espero que en los próximos días sigamos viendo medidas, sigamos viendo que empiecen a buscar consensos amplios para generar medidas de fondo, que sin ellas la Argentina no va a salir adelante. Vamos a tener, de nuevo, tal vez una pequeña recuperación, pero es difícil creer que esto puede tener un crecimiento sostenido. Agustín, buenos días. Sofía Bustamante lo saluda. ¿Cómo está? Buen día, ¿cómo estás? Quería saber cuáles podían ser las repercusiones sobre este impuesto al dólar. Es decir, si en el caso de que se apruebe que sea ley, ¿es un desdoblamiento? ¿Qué es lo que pasaría con los distintos tipos de cambio que comenzarían a existir? Bueno, el impuesto al dólar es un pésimo impuesto, claramente. Pensá que están haciendo algo que de algún modo aleja a los argentinos del exterior. Bueno, en los países capitalistas, en cualquier país capitalista normal, en Argentina, cualquier país, Europa, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Japón, en todos lados, la gente de ingresos medios viaja. Una de las cosas lindas que tiene el siglo XXI es que la gente puede viajar. Y eso está bueno, no está malo. Así como nosotros recibimos turistas, también la gente viaja al exterior. Ahora, cuando vos pones un impuesto, estás gravando a esa gente como si tuviera ellos la responsabilidad de que hay pobres en Argentina. Cuando en realidad hay pobres en Argentina por los políticos. Porque los políticos han hecho crecer el Estado de una manera descomunal y entonces ponen impuestos descomunales y no funciona el sector privado. Pero además hay un montón de casos particulares. Hay gente que tiene los hijos estudiando en el exterior. Así como hay gente que estudia en Argentina, hay argentinos que estudian en el exterior. Esa gente también le están cobrando el impuesto, lo cual es un problema. Y así vas a tener infinidad de problemas. Por ejemplo, y esto no es solo contra la gente, como acá hay una especie de decir, esto es un impuesto contra los ricos. No es así. Hay un montón de gente que está trabajando en Argentina, que está tratando de acumular dólares para enviar a sus familias en el exterior. Tenemos bolivianos, venezolanos, peruanos, paraguayos. A todos ellos les están poniendo un impuesto fenomenal. Es decir que acá hay un problema grande que se trata de resolver los problemas poniendo impuestos. Y simplemente eso no funciona. Sabemos que no funciona. Argentina tiene una presión impositiva fenomenalmente alta. Antes de este paquetazo impositivo, ya Argentina hoy tiene, antes de que se apruebe este paquete, tiene los impuestos más altos del mundo, salvo la isla de Comoros, que queda entre Madagascar y África. Una isla pequeña de 900.000 habitantes. Cualquier otro país del mundo tiene menos impuestos que la Argentina. Por eso todo es tan difícil en Argentina. Un amigo mío se acaba de abrir una empresa en España. Tiene una empresa en Argentina, pero está abriendo en España. Y dice, en España todo es fácil. En Argentina todo es difícil. Y es difícil porque el Estado te complica todo. Cualquier empresa, por más pequeña que sea, tiene que estar mirando al Estado porque tiene vencimientos impositivos todos los días. Tenés un kiosco y te vuelven loco. ¿Sí? Tienen que comprender los políticos argentinos que no pueden seguir poniendo tamaña cantidad de regulaciones, tamaña cantidad de impuestos, complicándole la vida a todo el mundo. Para salir adelante hay que aliviar al sector privado. No es que hay que poner... Y fíjense que en todas estas medidas, ¿qué han visto ustedes? ¿Cuál es el esfuerzo que están haciendo los políticos? Se bajaron la dieta, van a bajar la cantidad de asesores que tienen, que son fenomenales. ¿Qué pasa con los consejos deliberantes? 2.800 consejos deliberantes de Argentina, que son un costo fenomenal. Hacen política con el dinero de los consejos deliberantes. Lo sabemos todos. ¿Cuál es el ajuste que hacen los políticos? Ninguno. Todo el ajuste lo piden para el sector privado. Bien, yo creo que eso está muy mal. Exacto. Creo que eso no va a funcionar. Eso es lo que decía yo hace algún momento, ¿no? El esfuerzo lo hacemos todos, sí, es verdad, pero el Estado también tiene que hacer su esfuerzo para que, de alguna manera, y vuelvo a insistir con algo que mencionaba, ¿no? Una de las canciones de Papo, todos juntos a la par, ¿no? A la par y equitativamente. Agustín, sabemos que tenés otro compromiso, así que te queríamos agradecer que nos hayas atendido en esta mañana, ¿eh? Muchas gracias, un placer, un gran saludo. Un abrazo grande, gracias Agustín Echevarne, economista y director de la Fundación Libertad y Progreso. Willy, gracias, muchas gracias. Nos vamos rápidamente a...